Primera de Juan, vamos a leer del 5 al 10. Vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El uno. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo de mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Amén. Amén. Dios es luz. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén. El título que le coloqué a esta palabra es Reconocer para ser restaurado. La importancia de confesar nuestros pecados. Ay, que Dios bendiga a Claudia Alarcón, que Dios lo bendiga grandemente. Dice que el Señor te bendiga, Betsy, desde Rancagua viendo el culto, que Dios lo bendiga. El Claudio, el de al frente. Que Dios lo bendiga a toda su familia también, ¿cierto? Que Dios lo bendiga grandemente. Que Dios bendiga también a mi tía Elsa también, que Dios la bendiga, y así a todos nuestros hermanos. Como les digo, estamos viviendo en una época donde se promueve la justificación del pecado, ¿cierto? Donde cuesta reconocer errores, donde se culpa al otro, a las circunstancias o incluso a Dios, ¿cierto? En esa época estamos viviendo, donde todo se justifica. Justificamos el pecado. Lo hice porque esta es así, porque esta es así, lo hice porque él me ofendió, lo hice porque él mintió primero, lo hice porque justificamos, porque nací así, porque soy así, porque Dios mira el corazón y vamos justificando. Como Adán, ¿cierto? Desde el principio esto fue así. Solo que ahora se está justificando mucho más el pecado y lo estamos haciendo normal. ¿Cierto? Normalizamos el pecado. Y todo esto se ve desde Adán. Dice que Dios le dijo a Adán, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Adán? ¿Y Adán qué le respondió? La mujer que me diste por compañera, porque yo tampoco la escogí por esposa, me la diste tú. ¿Cierto? Porque Adán fue uno de los únicos que nos escogió. ¿Cierto? Nosotros decimos, al único ser humano que nosotros escogemos era nuestro compañero o compañera. Porque no podemos escoger hijos, padres, primos, tíos, no podemos escoger nada. Pero nosotros sí escogemos a nuestra esposa. Pero Adán no tuvo esa opción. A Adán se la dieron. ¿Cierto? Entonces le dijo, ¿qué pasó, Adán? ¿Por qué pecaste, Adán? ¿Cómo sabes, Adán, que estás desnudo? Es que no sabe nada. La mujer que tú me pusiste de compañera empezó a engatusarme, empezó a hablarme al oído y caí. Pero en ningún momento Adán dijo, fui débil, pequé,
perdóname, pequé contra el cielo y contra ti. En ningún momento, solo justificándose y culpando a un tercero. Y después le dice, Eva, ¿qué pasa, Eva? ¿Qué hiciste, Eva? No, Señor. La serpiente, que no sé por qué andaba aquí, vino con unas cositas y hablándome, y por eso caí. Tampoco fue responsable por lo que hizo. Y yo creo que la serpiente, le preguntaron a la serpiente, y la serpiente miraba para todos lados para que le echara la culpa. Porque somos todos iguales. Siempre queremos culpar a alguien por nuestros errores. Hasta los animales. La otra vez estaba viendo un video de unos perros que dejaron la embarrada. Un perro miró al otro como echándole la culpa al perro. Y el otro le echó la culpa al otro. Y el otro perro miraba para todos lados. ¿Quién le echaba la culpa? Y ya se dio vuelta para la pared nomás. Era increíble. Entonces siempre vamos a culpar por el error al otro. A veces hacemos nosotros las cosas y ¿quién dejó este vaso ahí? Lo quebraste tú. Tú lo quebraste. ¿Por qué culpas al que dejó el vaso ahí? Porque es automático. Es automático. No me vengan a decir que a todos nos pasa. Todos decimos lo mismo. ¿Quién dejó el vaso ahí? Si nos tropezamos en algo, ¿quién dejó esto aquí? No es yo fui descuidado y tropecé porque no miré para los lados. No, es ¿quién dejó esto aquí? ¿Quién me movió mis cosas? ¿Cierto? Y vamos siempre culpando al lado. Pero la palabra nos dice, justifiquémonos o declaremos el pecado. Si no justificamos, no reconoceremos nuestros errores. La palabra no nos habla de justificarnos. No es justificación, es humildad. Es un corazón contrito y decir, me equivoqué. Pequé. Caí. No es que había una pala en medio. Es que había un hoyo, por eso me caí. No es justificación. Caí. Caí. Si no hay reconocimiento, no existe restauración. Jamás seremos limpiados de aquello que no admitimos. Si no lo admitimos, si no decimos no soy mentiroso. Ah, no, yo no soy mentiroso. El alcohólico tiene que decir que es alcohólico. O si no, no sirve. El mentiroso tiene que decir soy mentiroso. Porque si uno no se cree que es, ¿cómo vamos a trabajar en algo que tú crees que no lo tienes? ¿Cierto? Tenemos que admitir que estamos sucios. Y Dios jamás ha buscado perfección. Dios nunca vino a buscar perfección, o si no, jamás nos hubiera escogido. Sino que Él busca corazones quebrantados, corazones sinceros. Señor, yo no puedo con este pecado. Aquí la palabra nos dice claro, todos practicaron pecado. El que no dice que no pecó es un mentiroso, porque pecamos constantemente. ¿Cierto? Y Él no busca personas perfectas. Él viene a buscar personas imperfectas, pero con corazones quebrantados y sinceros. Que digan, yo no puedo solo, pero sí puedo contigo. Para eso fue la muerte de Cristo. Para justificarnos, para limpiarnos, para santificarnos. O si no, no habría sentido si no necesitáramos a Él para caminar y continuar. Como siempre les digo, la iglesia es un hospital y todos estamos en recuperación.
No somos personas santas, ni personas perfectas. Somos personas imperfectas tratando de alcanzar la perfección que la alcanzaremos cuando nos encontremos con el dador de la vida. La perfección solamente llegará en ese momento. ¿Cierto? En Proverbios 28:13 dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. 28:13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Gloria a Dios. Amén. Aquel que declara, aquel que habla, alcanza prosperidad. Pero el que los tapa y lo encubre, el pecado nunca prosperará. Nunca pasa al siguiente paso. Siempre queda estancado. Y el cristiano avanza, no retrocede ni queda fijo. No podemos quedar inertes. Tenemos que avanzar. ¿Cierto? Hay un libro de Italo Frigoli, hermoso, lo escuché por el pastor Dante. Se llama La Entrevista. Es un entrenador de Chile que entrenaba un club, Osana se llamaba. Es un club de fútbol. Y era entrenador él, y él en el 2021 fue hospitalizado. Él era un pastor también, es pastor criado en una familia cristiana, de chiquitito. Dice que este hombre en el libro cuenta, me lo compré, lo leí, lo empecé a leer, es fascinante el libro porque Dante lo contaba y lo relataba al pie de la letra, ¿cierto? Porque yo después leí todo lo que Dante hablaba, el pastor Dante hablaba, y lo relató exactamente como Ítalo lo relató. Se llama La Entrevista, si pueden comprarlo y leerlo, es hermoso. Y yo leyendo, ¿cierto? Me quedé impactada con lo que este hombre vivió. Y dice que Ítalo fue hospitalizado con COVID en el año 2021. Dice que su esposa primero quedó hospitalizada, o sea, quedó en cuarentena con un dolor de cabeza, solo que ella no pasó para mayores. Solo que después de 5 días él empieza mal, con fiebre. Y él se debilitó demasiado y su saturación bajó demasiado y tuvieron que hospitalizarlo. Este hombre en este libro cuenta que él siempre tuvo, yo por lo que estaba leyendo, él siempre tuvo cosas relacionadas con ángeles, ¿cierto? Una vez se le apareció a los 5 años un ángel en la tierra y salió gritando, ¿cierto? Y contándole a los papás. Y siempre tuvo apariciones, así, apariciones de ángeles. Y dice que él siempre se espantaba de chico. Y cuando este hombre está pasando en su peor momento, dice que entra en una habitación, le dijo, y conversando con este pastor Dante también le contaba, y en el libro también lo cuenta, y dice que él no vio luz al fin del túnel, él vio una luz naranja, un cuarto y una manilla, ¿cierto? Una puerta con una manilla y una luz naranja. Y dice que se le empieza a pasar su vida, ¿cierto? Y dice que empieza a pasar y le dice, ¿qué pasó aquí? Y dice que había una persona al lado de él, pero no la podía mirar y él no sabía si era Cristo o un ángel, solo que él le hacía las preguntas. Y le dice, ¿qué sucedió aquí? Y él se ve en porque ahora debe tener como 70, 80 años, sí, era como una tela de cine que fue pasando la imagen, y él era él, con la ropa, como la mamá lo había mandado a comprar huevos. Dice que con su camisa, con su pantalón, describió, porque él lo estaba viendo en tele.
Y dice que él miraba y le decía, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó? No sé. Mi mamá me mandó a comprar huevo, y empieza a ver toda la escena. Y la mamá lo mandó a comprar huevo y unas cosas. Y en camino a la casa se le cae un huevo. Y se devuelve a donde más encima era hermana, la del negocio, era hermana en Cristo, era de la congregación. Y dice que pesca un huevo, se lo roba y lo pone y lo repone. Y se va. Y dice que Cristo o el ángel le dice, ¿qué es esto? Es una cosa de niño. Tomé una cosa. ¿Cómo se llama eso? Y dice que él no podía salirle, no, pero es que es una babosera, una cosa tan tonta. ¿Cómo se llama eso? ¿Eres un ladrón? ¡No! ¿Y qué es eso? Soy ladrón. Y dice que empezaron a pasar las cosas que él había hecho, ¿cierto? Y dice que después le muestra otra escena donde él encontró una billetera y la guardó y se escondió, que era ladrón. Y él tenía que declarar el pecado por el nombre. Y él decía, a veces uno toma las insignificantes, para mí eran cosas insignificantes, toda mi vida he sido cristiano. Dijo, y para mí eran cosas insignificantes, cosas que yo no le tomaba valor, pero Dios sí. Y dice que este hombre fue relatando, ¿cierto?, la historia y contando, ¿cierto?, dice que aún una cierta vez sale del hospital, ya había salido del hospital, y dice que está con el peluquero de él. Y dice que el peluquero, cabelero, él estaba con la tijera en la mano, y dice que él le empieza a relatar los pecados y todo lo que él vivió en esa habitación. Porque dicen que su vida cambió totalmente cuando entró en esa habitación. Y dice que el peluquero dice que se pone así con cara como de querer confesar todo, y le dice, yo quebranté todos los pecados, todos los mandamientos. Y dice que él se queda pensando y dice, si quebrantó todo, también es asesino. Y más encima yo lo miraba con las tijeras en la mano. Y dice que él lo quedó mirando y le dijo, sí, quebranté todos los mandamientos. Maté a 3 personas. Y dice que la conversación estaba cada vez más tensa, ¿cierto? Porque el cablenero estaba con el peluquero estaba con la tijera en la mano. Y dice que donde le contó eso, dice que el peluquero le dice, sí, obligué a mi esposa a hacerse 3 abortos. Entonces el testimonio de este hombre ha causado un impacto tan grande, ¿cierto? Como nadie. Dice que en muchas personas, hasta Dante, que Dante es una persona súper culta, él quedó tan impactado con esto. Dijo, porque todos nos cuentan, ¿cierto? Hay muchos testimonios del cielo, de que ven la luz, del puente, que los seres queridos, hay otros que los seres queridos te reciben, ¿cierto? Que en el paraíso. Pero nunca una cosa así. Y él decía que pecado confesado es pecado revocado. ¿Cierto? Porque él en la pantalla, en la tela, él no vio ni un pecado que él haya confesado. Todos los pecados que él confesó, ninguno apareció en esa pantalla. Miren qué importante. Todos los pecados que él confesó a Dios, ninguno apareció ahí. ¿Por qué? Porque Dios dice, si confesaren nuestros pecados, Él es justo, Él perdonará. Y cuando Él perdona, dice su palabra, que Él se olvida para siempre del pecado. Pero tenemos que confesar nuestro pecado. Dice que David decía, perdóname hasta por esos pecados que ni yo sé que los hice. Esos pecados ocultos.
Imagínense la importancia que es confesar nuestros pecados. Y él dice en el libro que Dios no permite que algún pecado entre en el cielo, porque ya hubo una pandemia en el cielo causada por el pecado, ¿cierto? Y el paciente cero, que es el paciente que empieza la pandemia, fue Lucifer. Y se llevó con ello 1/3 de ángeles que también dieron positivo, ¿cierto? Y entonces tuvieron que ser puestos en una cuarentena eterna. Y dice que él decía que para entrar al cielo uno tiene que estar vacunado. Lo relacionó todo al COVID. Pero vacunados con la sangre de Jesucristo. Es la única manera de entrar al cielo. Y aquel que no confiesa su pecado no entra al cielo. Y es tan fácil confesar. Miren qué simple. Antiguamente llevábamos una maldición por descendencia. Si tu papá pecaba, la maldición iba de generación en generación. Amén. Pero Cristo rompió eso. Miren cómo es fácil, es reconocer y humillarnos, arrepentirnos de aquel pecado. Y dice que no entra nadie al cielo sin examen de PCR. ¿Se acuerdan del examen de PCR? ¿De COVID? ¿Se acuerdan que teníamos que hacerlo el PCR? Algunos le sacaban hasta el cerebro. Así tenemos que hacerle un autoexamen para ver si estamos positivos o negativos. ¿Cierto? Y dice, pecado confesado es pecado revocado. Pero si no, cuarentena eterna como Lucifer. Por eso que debemos reconocer nuestro pecado. Y él cuenta varios testimonios. Dice que una joven lesbiana después de esto, lésbica, dice que tratando de justificar su vida inmoral, le dice, sé que ser lesbiana es pecado, pero yo nací así. Y él le dice, sí, pero Cristo también dio una solución para tu problema. Y ella lo mira y él le dice, por eso que él te dice, Cristo dijo, es necesario nacer de nuevo. Miren qué respuesta linda. Yo nací así. Por eso es necesario que nazcas de nuevo para que puedas entrar al reino de los cielos. Y eso es para todos nosotros, no es solamente para esa mujer lesbiana, sino que es para todos nosotros que estábamos muertos en delito y en pecado. Dice que es necesario que nazcamos de nuevo. Dice que a Nicodemo le explicó y le dijo, quien no nace de nuevo no entra al reino de los cielos. Así es, Señor. Es nacer de nuevo, es olvidarte del pasado, es cambiar todo. Si en tu familia te trataban mal, tú no sigas ese padrón, porque tú moriste para el mundo y naciste para Cristo. Si tu padre no fue un buen padre, ¿tú qué tienes que ser? Un buen padre, como el padre que tú tienes. Amén. Así es, Señor. Si tu madre fue mala contigo, tú tienes que ser una buena madre. Amén. Dar el ejemplo como cristianos, como hijos de Dios, como personas que han nacido de nuevo. Él decía también que existen pecados que confesamos, pero hay otros que son nuestros pecados favoritos. Por ejemplo, si usted era adicto en pornografía, aparte de lo que te está contaminando de la pornografía, si eres casado, estás adulterando. Y si eres soltero, estás fornicando. Porque el Señor, ¿qué dijo? Aquel que se acueste con la mujer, que en su mente ya comete adulterio. Y dice que
hay más de 150 millones de personas en promedio que ven pornografía cada hora por día. Y estamos hablando de cristianos. Más de 150 millones de personas que ven pornografía a cada hora del día. No estamos incluyendo solo el mundo, cristianos, hijos de Dios, viciados en pornografía. Relacionamientos que están acabando con la pornografía. Porque es traición. Entonces, todo pecado, él decía, por más insignificante que parezca, le apareció en esa pantalla. Hasta el más insignificado. Hasta el más insignificante. Ese garabato que echaste sin querer, apareció. Dice que apareció ira, resentimiento, agresiones, bullying, envidia, odio, mentiras, chistes sucios que echaban ahí de repente en el camarín con los futbolistas, entre hombres, ciertos chistes medios picantes, subidos de tono, piadas morbosas, ¿cierto? Todo eso apareció, agresiones, engaño, malas palabras, lujuria. Y cada uno de esos pecados él los tuvo que describir por el nombre. Por el nombre. ¿Cómo se llama eso? Hipocresía. ¿Cómo se llama eso? Mentira. Palabras necias. Palabras deshonestas. Odio. Rabia. Ira. Y tuvo que describir los pecados uno por uno. Y dice que le mostró momentos, ¿cierto?, en que un árbitro estaba en el estadio y el árbitro... Ustedes saben que cuando estamos viendo un partido nos agitamos mucho. Y dice que muestra que todos gritaban y ofendían a ese pobre hombre. ¡Árbitro! ¿Cómo le gritan? ¡Comprado! ¿Cierto? Y eso es lo más suave que le gritan. Y dice que todas las personas se escuchaban gritando. Y dice que él se unió a los gritos. Se unió a los gritos y dice que la pantalla le apaga todas las otras voces y quedó solo la voz de él. ¿Y saben cuando le ponían el show a esa señora que ella garabato, que le decían, ahora un minuto de confianza, y queda él hablando, y dice que la voz de él se sentía latente, gritando, ofendiendo, insultando. Y yo quería decir que no era nada, que eran solo palabras que se las lleva el viento, él decía, que no significaban nada, pero no pude. Y dice que una voz brotó dentro de él que le dijo, Mateo 12:36, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Y ahí dice que él no podía decir nada. Dice que le muestra una oportunidad, porque dice que su padre en ocasión era agresivo. Y dice que no solo le maltrataba a su madre, sino que también a ellos, ¿cierto? Y en esa pantalla apareció un momento en que él le quebró, le desencajó la mandíbula al hermano de un combo. Y dice que él en su corazón dice que ¿por qué no te mueres de una vez? Le gritó, no lo declaró con su boca, pero en su corazón, ¿cierto?, condenó a muerte a su padre. Y dice que él no esperaba, porque nunca había pedido perdón por eso, porque no se lo había declarado. ¿Y cuántas veces nosotros no hemos hecho eso? Cuando hemos tenido rabia, odio en nuestro corazón con alguien, pero que decimos, él se lo merece porque es malo, porque aquí, porque ella es mala,
¿cierto? Y justificamos justificamos un deseo malo, um desejo mau. un pecado, como él le dijo, era pecado. Era pecado. Desearle la muerte a otra persona. Desejar a morte a outra pessoa. Así es, mi Y es algo común É algo comum. que cualquiera de nosotros Qualquer um de nós lo hemos hecho. temos feito. Y así cuántas otras cosas de lo que él hablaba que nosotros también lo hemos hecho. Que nós fazemos. Por eso dice que no hay ni siquiera uno, Não sequer ni siquiera uno que se Sequer salvaba. um que salvasse. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Así es, Señor. Amén. Igual que dice en el libro esa famosa frase que dice, Essa Señor, famosa frase, Senhor, si no te lo llevas, yo te lo mando. se não te leva, se você não Não leva, Eu envio. Eu envio. Es un dictado, É um ditado. es una frase É uma común. frase comum. Ay, Señor, si no te lo llevas, yo te lo Se não mando. leva, eu mando. ¿Cuántas veces Quantas vezes lo decimos así, cierto? Amén. ¿Cuántas veces hemos deseado el mal desejamos o mal en nuestros em corazones? nossos corações? Que se muera, Que morra, que se vaya mal, se vá que le vaya mal, É. que nunca se recupere de esa nunca se enfermedad. recupere dessa enfermidade. Amén, así es. Pero Dios nos dijo Mas Deus nos diz que de la abundancia del que a corazón abundância do coração hablaba la boca. falava a boca. ¿Qué tenemos en nuestros Temos corazones? em nosso coração. Después le mostraba Depois mostrava promesas promessas que jamás cumplió. que jamais cumpriu. ¿Cuánto hemos hecho promesas? Quantas vezes fizemos promessas Y lo miramos como nada e cuando no olhamos las como cumplimos. nada quando não cumprimos. Y Dios le mostraba E promesas Deus que jamás mostrava cumplió. promessas que jamais cumpriu. ¿Cierto? ¿Cuántos han prometido cosas? Señor, si me da ese empleo, voy a empezar a diezmar todos los meses. Vou dizimar todos os meses. ¿Cómo se dice diezmar? Sí. Diezmar todos los meses. Dizimar todos os meses. Si me das ese empleo. Se me der esse emprego. Dios te dio el empleo O Senhor deu o emprego e se esqueceu. y nunca lo cumpliste. E nunca cumpriu. Pero Dios Mas Deus se acuerda. Amén. lembra. Dice, cuando prometiste Quando prometeu que se curaba a tu hijo, si curaba a tu hija, si curaba a tu nieta, te iba a acercar, te iba a aproximar de Dios, iba a estar todos los días escuchando palabra, iba a estar ahí, ibas a ser agradecido. Y lo prometiste E prometeu. y lo cumpliste, E não cumpriu. Así es. pero Dios se acuerda. Mas Deus lembra. ¿Qué prometiste O que você prometeu a Dios a Deus y no lo has cumplido? e não a cumprido? Prometiste, ay, voy a dar esto a la iglesia. Esto à igreja. ¿Lo diste? Você prometeu? ¿Lo diste? ¿Prometiste algo a tu esposa, a tu esposo? Seu esposo, seu esposo. ¿Se lo diste? Você deu? ¿Cumpliste? Cumpriu? Él le mostraba promesas hechas a sus hijos, Promessas feitas seus a él. filhos, a ele, a su esposa, a sus amigos. O sea, el que nosotros le hablemos debemos cumplirle. Cada promesa que nosotros nos hemos comprometido, debemos cumplirla. Dice, él decía ahí, ¿cuántas personas se olvidaron de lo que prometieron? Y Dios me mostraba que había que cumplir, porque Él no se olvida. Y eso nosotros dijimos y prometimos, voy a dar esto a la iglesia. Hay gente que voy a dar esta propiedad en Ananías y Zafira. Ahí nos muestra que Él no se olvida. Él no te obliga a nada. Pero si prometiste, cúmplelo. Amén. Si dijiste voy a bendecir a la iglesia con esto, acuérdate de la promesa, es pecado. Tienes que cumplirlo. Dice, igual que no era solo eso, a él le muestra también que como pastor muchas veces las personas le dijeron, pastor, ore por mí. Sí, voy a estar orando. ¿Cuántas veces se te olvidó la persona y no oraste? Dijo, porque a mí entraba a la casa, me sentaba en el sofá, prendía el fútbol y se me había olvidado. Le dije que iba a estar orando. Y si dije que iba a estar orando, ¿qué tendría que estar haciendo? Almorcé, veía la tele y se me olvidó que dije que iba a estar orando por la persona. ¿A cuántas veces nos ha pasado a nosotros?
Nosotros si no tuviéramos el cuadernito, se não tivesse um caderno, Hasta así se lo olvida. y hasta así se olvida. e até assim se esquece, mesmo anotando. Y Dios le mostraba E Deus mostrava que no era para olvidarse. que não era para se esquecer. Y ahí le decía, en Mateo 5:37, le decía al Señor, que en vuestro hablar sí sea sí, Que o seu y falar que seja nuestro sim, no que nosso não sea no, seja não. porque todo Porque tudo lo que más que esto de mal procede. En Mateo 5:37. Y eso lo habló el Señor Jesucristo. isso falou o Senhor Jesus Cristo. Esta palabra Esta palavra me llegó tan profundo. ¿Saben? Ese libro es gritante. Léanlo, búsquenlo. Está en PDF también. En PDF sale más barato, ¿cierto? Se llama La Entrevista. Era de Santa Cruz, Santa Cruz, Bolivia. Bolivia. Es que estuvo en diferentes países. Él es de Italia. Ellos son de Italia realmente. Ahí después vivieron en Chile. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. Lo que pasa de esto es malo, es de procedencia de quién. ¿Quién es el mal? Quem é o mal? De esto procede del diablo. Si nosotros somos Se nós somos amarillo, como se dice, gente que no tiene palabra, sem palavras, procedimos del mal. temos o mal. Nuestro sí es sí, nuestro no es no, y si hacemos promesas tenemos que cumplirlas. Temos que cumprir. Yo pensaba y decía, Señor, ¿cuántas promesas Senhor, hice? tantas promessas eu Y me empecé a acordar, e comecei yo dije, yo prometí algo para la iglesia. prometi algo para a igreja. Voy a tener que cumplirlo porque eso no lo he cumplido. Empecé a recordar porque es importante que nos examinemos. Como decía él, que nos hagamos el PCR, el examen de COVID, y nos miremos. Nos olhemos, Señora, ¿cuántas personas he ofendido? pessoas têm ofendido, Señora, ¿cuántas personas maldije de odio? joga maldiçoa, ¿Cuántas veces deseé la muerte deseja a morte Así es, Señor. a mi padre? ao meu pai. ¿Cuántas veces le deseé la muerte? Desejei a morte. Yo lo perdoné, ¿cierto? A los 16 años, pero ¿cuántas veces en la cabeza? Na minha cabeça, Que te caiga un rayo. que cai um raio na sua cabeça. Porque él mismo, cuando él veía ese desespero de su hermano, que la persona era agresiva, uno siente odio, rabia. Ódio, raiva. ¿Y cuántas veces nosotros deseamos la muerte de alguien? Desejamos a morte de alguém. ¿Cuántas veces le eché la culpa a mi hermano de cosas que yo hice? Que eu fiz. Porque él también veía eso. Também via isso. ¿Por qué no le pidió perdón a Dios por eso? Pediu perdão a Deus por isso. Dice que una vez le pegó chicle en el pelo a la hermana, Pegou un chiclete, que no le salía ni en el pelo ni en las pestañas, le sacaron la mitad de las pestañas y las cejas a metade da sobrancelha. a la hermana. Pegou da irmã. Una vez quebró una cosa y le echó la culpa a la hermana. Colocou a culpa na irmã. Mi mamá tiene que pedir harto perdón, Minha mãe ia pedir algo perdão. porque todos le echaron la culpa a mi tío Vicente. Colocava a culpa no tio Vicente. ¿Cuántas veces nosotros hicimos eso y no le hemos pedido perdón a Dios? Y lo miramos como una cosa de Como uma coisa normal. normal. Pero Dios le mostraba a él que no era normal, que Dios se acordaba Deus se cortava. y que todo pecado no confesado Confessado. no es revocado. Aquí en la justicia y en todos lados del mundo, Todo lado do mundo. si el criminoso É criminoso. confiesa el pecado, Esse pecado tiene un atenuante. tem um atenuante. Se le disminuye la pena, Diminui a pena. ¿cierto? Porque yo siempre digo en el final de cuando hago mis alegaciones finales, le digo que sea, ¿cierto?, Seja considerada considerada la confesión espontánea y la cooperación del reo, ação do réu. ¿cierto? Porque él cooperó. Ya le habían pillado la mano en la manga, pero él cooperó y él habló todo al delegado, Tudo ao delegado. ¿cierto? Él hizo de una confesión Ele fez uma confissão. espontánea, sí, por libre y espontánea voluntad. Livre e espontânea vontade. Y le digo que considere Que considera para reducción de a pena, redução de pena. ¿cierto? ¿Por qué? Porque él confesó. Porque ele confessou. Y si el juez E se o juiz no acata la atenuante, atenuante, apelo, apelo. ¿cierto? Porque si está en la ley Porque está que na si lei, yo confieso se eu confesso, voy a tener una reducción de pena, redução de pena, yo apelo, eu vou apelar. ¿cierto? Y así mismo nosotros apelamos. Dios me dice que si yo confieso mis pecados, Meus pecados,
Él es fiel y justo para perdonarme. perdoar-me. Entonces yo apelo. Eu apelo. Le digo, Señor, tú lo dijiste. O Senhor disse, Tú lo dijiste, que si yo confieso mis se eu pecados, confesso meus pecados, yo voy a ser eu redimido. vou ser redimido. Así es. Dice que por tu sangre yo soy justificado Amén. y estoy Estou confesando, confessando. ¿cierto? Entonces debemos confesarlo. Confessarmos Y dice este hombre que cuando él veía todos esos pecados, todos os pecados, todas esas cosas que él creía que eran insignificantes, insignificante, dice que él se tiró, su alma gritaba y decía, ten piedad tem de piedade mí, de mim. ten misericordia. Misericórdia. Decía, recordaba haber pensado, ¿cómo pudo haber sido él tan malo? Ter sido tão mal. Dice que él decía, ¿con qué cara he predicado todos estos años? Todos esses anos. ¿Con qué cara yo he predicado? Eu tenho predicado. Dice que decía, ¿por qué Dios ha permitido Tenha permitido. que yo siga con vida después de todo lo que me mostró? Tudo que me mostrou. Y fue una misericordia de Dios para mostrarle y para hablar a los demás. Para falar com os demais. Y dice, ¿cómo es posible que Él me haya llamado de esa manera a su ministerio? Decía él. No podía justificar, dice que él miraba y decía, ¿cómo Dios me llamó a su ministerio? Dice que él se vio de otra manera, podrido, sucio, hediondo, muerto en delito y en pecado. Y ahí dice, ¿cómo yo tan vil, Como eu, tan sucio, tão sujo, tan pecador, tão pecador, fui escogido? fui escolhido. Gloria a Dios. Eso es lo que nos falta, Isso que nos falta. vernos nuestros pecados, Pecados. como siendo tan viles, Sendo tão tan sucios, tan podridos. podre. Dios nos escogió. Deus nos escolheu. Pero a veces nos creemos buenos. Y ese es el problema. Esse é o problema. Nos falta que Dios nos pase la Falta tela. que Deus passe isso na tela. ¿Cómo se llama eso, hija? Como se chama isso, filha? Robo. Roubo. ¿Cómo se llama Como eso, se hija? chama isso, filha? Envidia. Inveja. ¿Cuánto nos asaltábamos el bolsillo de los papás? Yo lo asaltaba. ¿Qué era? Ladrona. Ladrona. Ladrona, le robaba a mi papá y a mi mamá. Pegava o dinheiro da minha mãe e do meu pai. Eso te quiere el Señor que yo diga que soy ladrona, fui Fui ladrona. ladrona. Le robaba la plata a mi hermano. Roubava dinheiro do meu irmão. Mi hermano hasta el día de hoy me dice que juntó con tanto sacrificio esa Juntou plata. dinheiro com tanto sacrifício. Que soy ladrona, pero nos cuesta decir, Custa-nos dizer. nos cuesta nombrar el pecado. Lembrar ¿Qué mejor decir? No, pero es que a mi papá se le caía la plata. que caiu o dinheiro. Ah, yo le sacaba Eu tirava lo que le o que sobraba. sobrava. ¿Cierto? Es preferible decir eso a decir A dizer que soy que sou una uma ladrona. ladrona. Cuando miro con desprecio las cosas del otro, Coisas do outro. que soy envidiosa. Invejosa. Amén. Amém. Cuando quiero lo que tiene el otro, ¿qué soy? Que sou. Ah, no, es que a mí me gustó. ¿Qué eres? Que você é. Dilo por el nombre. Pelo nome. Invejosa. Envidioso. Invejosa. Cuando no te contentas con la felicidad del otro, ¿qué eres? Invejosa. Cuando no agradeces Não agradece. lo que Dios te fornece, ¿qué eres? Ingrato. Malagradecido. Digámoslo por el nombre. Eso era lo que el Señor quería que dijera a él. Dilo por el nombre, dilo. ¿Qué significa eso? Significa isso. Y él lo miraba como cosa Ele olhava como insignificante. insignificante. ¿Cierto? Hablar del otro. Falar do outro. No tener temas de conversación y lo único que llegáis a una casa Chega em uma es casa, hablar mal del falar otro. do outro. Amém. Si no tienes tema de conversación y eres tan ignorante y tu cabeza es tan chica, mejor no hables Pequena, então melhor não Calla. falar. Fica calado. y escucha, E escuta, porque es pecado, porque é pecado. calumnia, murmuración, Murmuração es pecado é pecado. y pecado grave. E pecado grave. Dice que Jesús, Dios se indignaba Deus se indignava con el pueblo que andaba caguneando por atrás de la espalda de Moisés, que ficava por trás da espada de hablando de Moisés. Moisés, falando mal de Moisés. La hermana ficó leprosa por la mañana. Se indignaba y los castigaba. La murmuración es terrible, pero la iglesia no la ve eso como pecado, es una cosa insignificante. Hablan
fala, lo vemos nos vemos como una cosa como insignificante uma hablar coisa del prójimo. falar do próximo. ¿Cierto? Es que no... yo estoy traspasando nomás, comentando lo que me Só dijeron. comentando o que disseram, mas é falando mal. Pero estamos hablando mal. Estamos falando mal. Es pecado. É pecado. Ser cagüinero, por si acaso. Se caluniar, Ser fofoquero. ser fofoqueiro, Es pecado. é pecado. No es bonito. Não é bonito. Y él decía, E ele dizia, ofendía a Cristo, ofendi a Cristo, que él le mostró también con su falta de fe, porque él, aparte de ser pastor, dice que como que tenía una segunda opción, é uma segunda opção. y dijo, para que no le falta a mi hijo, Que não falte a Cristo, hacía negocio, fazer negócio, ¿cierto? Y todo le salía mal, e tudo saia mal. pero el Señor le dijo Mas o Senhor disse que él se había ofendido que ele tinha ofendido. con él por la falta de fe Pela falta de fé que él tuvo, que ele teve. y no confiar que el Señor tenía la capacidad de suplir todas sus necesidades, y él siempre buscando una segunda, tercera opción. Segunda ou terceira opção. Si Dios lo había mandado a un ministerio, era eso, lo que él quería. O que ele queria. No era que él buscara tercera y cuarta opción, Terceira ou quarta opção. ¿cierto? Un plano B. Um plano B. Siempre, ya si Dios no quiere aquí, voy a tener mi plano B, Já tenho meu plano B. ¿cierto? Y sin pedir dirección a Dios. Direção a Deus. Dice que Dios también lo Deus juzgó também, y le dijo por haber admitido por haver personas en su vida pessoas em sua vida que no eran bendición, que não era bênção, sino que era distracción. era distração. También el Señor le mostró. Também o Senhor mostrou. Y dice que Él no sabe decir Ele não sabe dizer cuánto tiempo estuvo en esa habitación. teve nessa habitação. No sabe si estuvo ahí segundos Se teve segundos, o tal vez estuvo horas. teve horas. Pero cuando terminó la entrevista dice que le pasaron todos sus pecados. Passaram todos os seus pecados. Dice que él se sintió más limpio que nunca. Ele se sentiu mais limpo do que nunca. Porque fue confesando uno por uno, lo confesó uno por uno, hasta el chicle. Y Dios, aparte de todo eso que le mostró, el Señor le dio también instrucciones. ¿Qué debía hacer después de salir de ahí? Y le dijo que tenía que hacer unos trámites legales. Imagínense, cosas absurdas. Él decía cosas que pasar el auto al nombre de mi hijo, que tenía que hacer el traspaso del auto. Lo tenía que hacer y me mandó a hacerlo. Una firma en el banco para mi esposa que tenía que hacerla hace mucho tiempo, tampoco la había hecho. Una así como cuenta conjunta con la esposa. Ir a pedirle perdón a personas, y le dijo lo que tenía que decirle. Dice personas de que yo no veía hace millones de años, que estaban heridas. Él dijo personas de mi adolescencia. Me decía hablar y decirle lo que tenía que decir. Y también le pidió que le diera ultimátum, le dijera a personas lo que le iría a pasar si no obedecía. Dijo, yo no tenía idea de lo que pasaba. Cuando llegó a donde las personas, tiene que haber quedado en colapso, porque el Señor le dio con lujo de detalle lo que esa persona había hecho y lo que tenía que mudar a cada persona que él conoció. Y dice que lo primero que le dijo, lo último que le dijo, que no perdiera el tiempo en redes sociales. Y dice que lo principal que le mencionó a él fue el TikTok. Que no usara más el TikTok. Solo que él dice, yo no voy a hacer una doctrina de esto, no es que ustedes no usen. Él quería eso de mí, que yo no me distrayera con redes sociales. Y yo lo encontré tan real a él de decir eso, porque hay personas que Dios te da una instrucción directa a ti y Él lo pasa para los otros, porque lo que te hace mal a ti no me hace mal a mí. Esa fue una instrucción, Él dijo, directa para mí. Y Beckett dice que apenas él despertó, le dice, tráeme el celular. Y tiró el TikTok. Porque en el TikTok era donde él perdía tiempo. ¿Cierto? Y él le dijo, claro, que él no perdiera el tiempo. Y él se dio cuenta que el tiempo era corto. ¿Cierto? Y a veces se nos pasa mismo el tiempo. Él dijo, no es que todos borren el TikTok, no es que todos, ¿cierto?
Pero tenemos que cuidar nuestro tiempo, distribuir nuestro tiempo, que nuestro tiempo no nos distraigan las cosas del mundo. Si estás viendo el TikTok Cosas de Dios, lógico que puedes verlo, es cómo lo usamos, ¿cierto? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué está saliendo de nuestra boca? ¿Qué está saliendo de nuestro celular? ¿Culebras, serpientes? ¿O estamos escuchando palabra de Dios? Cosas de Dios, alabanzas, reflexiones, ¿cierto? Debemos saber con qué lo usamos. El libro es magnífico. Léalo, es bonito, se lo recomiendo. Y podemos llegar a la conclusión de que no existe perdón sin confesión. Tenemos que confesar nuestro pecado. La gracia es un regalo inmerecido, pero no es una excusa para seguir pecando, ¿cierto? Debemos... la gracia es una puerta abierta para volver a empezar, para comenzar, para empezar algo nuevo, una vida nueva en Cristo. Esa es la gracia. Él nos da la oportunidad de que aunque fuéramos asesinos, fuéramos lo que hubiéramos sido, podemos volver a empezar, ¿cierto? Eso es lo que el Señor nos viene enseñando. Esa es la gracia. El hijo pródigo solo fue restaurado cuando volvió en sí y dijo: he pecado contra el cielo y contra ti. Fue la única manera de él ser restaurado. Imagínense si el hijo hubiera dicho: volvimos porque no tenía que comer, y yo sé que aquí tenéis comida, pero allá la pasé, me gasté toda la plata y la pasé ya, y no me arrepiento de nada. Quiero volver aquí, pero si te contara lo que hice. No, dice que él volvió en sí. Él se dio cuenta que todo lo que había hecho estaba mal. Cada cosa que él hizo hirió personas, ¿cierto? Hirió, maltrató. ¿Sabes qué hizo? Se dio cuenta, dice que volvió en sí. Y ahí, ¿qué le dice? No le dice la pasé bien, le dijo: he pecado. He pecado. Pequé al pedirte la herencia. Pequé al salir a malgastar mi fortuna, tu fortuna. Pequé al desearte la muerte, porque la herencia se pedía después de la muerte del padre. Pequé, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno. No soy digno de que me mires. Eso es lo que quiere el Señor. Que digamos: Señor, yo no sé qué viste en mí. Como esa alabanza que dice: siempre caminé sin saber que había un Dios. ¿Cierto? No sabemos por qué nos escogió, no sé por qué me escogiste, Señor. Soy podrido de hediondo, de malo, de sucio. Mira, tengo 1000 defectos. Pero te pido perdón por cada uno de mis errores, por cada uno de mis pecados. Si hice sufrir a mi esposa, si hice sufrir a mis hijos, te pido perdón, Señor, por cada palabra que ofendí a mi esposa, a mis hijos, a mis padres, a mis amigos tal vez. Te pido perdón, pero tomar conciencia de lo que hemos hecho, que no ha sido bueno, y reconocer y decir: maldije. ¿Cuántas veces he ofendido a mi hijo? Y a lo mejor eso está clavado en sus vidas. Este hombre ni se acordaba de esas personas que Dios los mandó a pedirle perdón. Y lo que tenía que decirle, ni se acordaba. Pero esa persona sí se acordaba. Sí se acordaba. Así es, Señor. Dice que el que
el que apaña nunca esquece, el que aquí hay ese dicho, ¿cierto? Aqui tem esse ditado, Que el que es golpeado que apanha nunca se olvida, nunca se esquece. pero el que dio el golpe Bateu, se olvidó, esqueceu. el que pegó se olvidó. O que apanhou, Entonces bateu, debemos esqueceu. confesar nuestros pecados, ¿cierto? Decir, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Un reconocimiento sincero. Dice en Proverbios 28:13 que el que confiesa y se aparta Que se confessa, alcanza misericordia. Amén. La sangre de Cristo es tan grandiosa Cristo é tão grandiosa, que no existe pecado não existe pecado demasiado grande demasiado grande que Él no pueda perdonar. que Ele não possa perdoar. Dice que Él perdona todo. Ele perdoa a todos. Pero después de confesar nuestros pecados, somos reconciliados, fortalecidos y renovados. Él hablaba también de la oración del pecador. Yo siempre me acuerdo también de la iglesia de nosotros. Él decía que la iglesia de él hacía la oración del pecador. Y es una oración del pecador tan absurda, de repente yo digo, ¿cierto? Porque creen que después que hacen esa oración del pecador, ya acabó. Pero es más sincero el perdón, ¿cierto? La reconciliación con el Señor tiene que ser más profunda que esa oración. Porque ahí tenemos que ir analizando lo que hemos hecho. Por ejemplo, este libro a mí me dio una reflexión más profunda. Y tengo que profundizarme más en mi vida. Y ver qué más tengo que pedir perdón. Porque así es el comienzo, los pasos que nosotros vamos dando. Cada palabra que nos llega a nuestro corazón es algo que el Señor quiere hablarnos. Entonces ahí llegamos a las plantas del Señor y le decimos, Señor, tú hablaste esto a mi vida hoy día. Y es por algo. Es porque necesito más humillación y llorar a las plantas de Él y decir, Señor, perdóname por este pecado. Y empezar a nombrar el pecado por el nombre, sin justificarnos. Sin justificarnos. Porque ahora los adúlteros dicen, ay, nosotros nos amamos tanto que esto no puede ser del diablo. Si el amor es de Dios. Ay, ¿cómo? Si Dios está en nuestra relación. ¿Cómo puede ser del diablo? Si Dios, ¿cierto? Dios es amor. Y empezamos a justificar, Ay, no, es que mi mujer no comía, no hacía la comida rica. Por eso que la engañé. Es que mi marido tenía los pies hediondos. Chulé. Por eso que lo engañé. Y empezamos a justificarnos como al comienzo, como Adán y Eva. La mujer que me diste por esposa, por mujer, esta me hizo pecar. Y Eva, la serpiente, siempre fue igual. Pero nosotros, que somos hijos de luz, hijos de Dios que es luz, debemos reconocer para que la luz esté en nosotros y ahí alumbre todas las manchas. Y cuando la luz se acerca, dice que de noche todos los gatos son negros. ¿Por qué? Porque de noche no se ve la imperfección, ¿cierto? Tú podías estar todo sucio y en la oscuridad nadie te ve, pero llega la luz, a la luz resplandeciente, que se te ve hasta el último pelo que tení. Ponete en la sombra, no se te ve nada. Yo de repente me voy a llevar y dice, ¿de dónde sale este pelo? Aparece todo en la luz. Y así mismo es Dios. Cuando tú te acercas a Él, todas tus imperfecciones aparecen. Y da para decir, Señor, tengo tantos pecados, mira, Señor. Hoy día es la oportunidad, ¿cierto?, de pensar, ¿hemos escondido algún pecado? ¿Tenemos algún pecado oculto? ¿Le robábamos al papá, a la mamá? ¿Culpábamos a nuestros hermanos de cosas que no habíamos hecho? ¿Que nosotros habíamos hecho?
hemos hecho cosas maldades con otras personas, hicimos bullying en la escuela. Tú sabes que a lo mejor hiciste bullying con algún compañero y hasta el día de hoy esa persona sufre por nuestras causas, con trauma psicológico. Pediste perdón al que dejaste ciego. Son cosas que uno a veces lo ve insignificantes. ¿Cuántas veces yo hice bullying? Y mi hija pagó con creces, lo me decía, por tu culpa yo pagué, me decía. Y yo ahí sentí en carne viva lo que significaba maltratar a otra persona para que todos se rieran. Pero a lo mejor esa persona se suicidó por culpa de nosotros. ¿Quién sabe? A lo mejor vive encerrado en un cuarto, en un dormitorio, sin salir, deprimido. ¿Quién sabe? Las palabras duelen. ¿Cierto? Maltratar. Debemos examinarnos y decir, ¿cuántas veces le hemos gritado a nuestros niños, a nuestros hijos, cuando hemos estado con odio, lo hemos ofendido, lo hemos maldecido? Diciéndole palabrones, diciéndole garabatos. ¿Cuántas veces? A lo mejor ya pasó, ya te perdonó, pero está ahí. Ese pecado no confesado. Debemos confesar. ¿Cierto? ¿Cuántas veces hemos peleado, le hemos pegado a alguien? ¿Cuántas veces debemos pedir perdón por esas veces? Y hoy es el día de libertarnos. ¿Cierto? Como les decía, no hay pecado tan grande que el Señor no perdone. Dice que el Señor murió por Barrabás, un hombre malo, tomó la cruz en su lugar. ¿Cuánto más? ¿Cierto? Por cada hombre él murió. Dice que por cada pecado él lo asumió. La cuenta está pagada. Pero debemos confesar nuestros pecados. La sangre de Cristo tiene poder para todo. Dice que tiene poder para libertar, para perdonar, para restaurar, para salvar. Pero debemos confesar lo que hemos hecho malo. ¿Cierto? Debemos darnos cuenta que Cristo nos está mirando. Y está en todo minuto, en todo momento mirándonos. ¿Cierto? Promesas, cumplámoslas. El Señor quiere que cumplamos nuestras promesas. Si le hiciste alguna promesa al Señor, Señor, si me salvas a esta persona que yo amo tanto, yo voy a servirte toda la vida. Sírvelo. Y pídele perdón por no haberlo cumplido antes. Si prometiste circuncedarte el trabajo, dar una ofrenda, cúmplelo. Si prometiste, ¿cierto?, dar algo a la iglesia, dalo. Si prometiste algo a tus hijos, cúmplelo. A tu esposa, a tu esposo, cúmplelo. Y arrepintámonos, ¿cierto? El Señor está con los brazos abiertos. Dice su palabra que donde abundó el pecado, dice que la gracia transbordó. Dice que sobreabundó la gracia. Por eso que Él no te mira mal así, Él se compadece de ti. Cuando te ve más afligido, cuando te ve más humillándote, Él dice que Él es fiel y justo. Aquí su palabra dice que Él nos limpia, dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. No hay ni un pecado que Él no te perdone, ni uno.
nenhum. La sangre de Cristo tiene perdón. Cristo tem perdão. Hoy día es el día para reconciliarnos con el Señor, para decir, Señor, Para dizer, Senhor, he pecado é pecado contra el cielo y contra contra o ti. céu e contra ti. Yo no soy digno de Eu não nada. sou digno de Soy nada. tan sucio, Sou tan tão miserable. sujo, tão miserável. Pero tú eres capaz de restaurarme, de limpiarme, de perdonarme ese pecado que cometí hace 20 años Há 20 anos. y llamarlo por el nombre. E chamar o pecado pelo nome. Llamar el pecado por el Chamar o nombre. pecado pelo nome. Hazme nacer de nuevo. Me faz nascer de Mira, novo. Señor, yo no consigo Olha, dejar de Senhor, hablar eu palabras consigo malas, falar Señor. palavras malas. Ayúdame con Ajuda-me, esto, por Senhor, favor. com isso, por favor. Necesito de ti. Necesito de ti. Sálvame que perezco. Salva-me que pereço. Pedir la ayuda al que te pueda ayudar. Ajudar. Yo no te puedo Eu não ayudar. posso te ajudar. Tú no me puedes ayudar a Você mí. pode ajudar a mim. El único que cambia carácter, el único que muda todo, el único que cambió a un asesino como Pablo, Como Paulo, fue Cristo. foi Cristo. Nadie más lo pudo Ninguém cambiar. mais pode mudar. Nadie puede cambiar a un Ninguém pode mudar alcohólico. um alcoólico. Nadie puede cambiar a un Ninguém pode mudar um drogadicto. drogado. Si no eres tú, poner tu disposición y decir, Señor, ayúdame, Senhor, ajuda-me, sálvame, salva-me, que perezco. pereço. Y Él te va a ayudar. Ele vai ajudar. Y pedir con fe, confiando que el Señor ya te perdonó. Já te perdoou. Y dice que este hombre dijo que todos sus pecados que él había confesado, ninguno pasó por la pantalla. Estaban todos olvidados. Todos esquecidos. Y yo creo que todo eso que él confesó ahí en esa pantalla también estaban pagados ya. Porque ya está pago. Él solo quería que lo confesara. Y que dijera y que viera que eso estaba malo. Y que ni un hombre es santo. Y que todos somos pecadores. Y aunque te hayas robado un huevo, eres ladrón. É ladrão. Ya eras ladrón. Já é ladrão. Si abortaste, eras un asesino. É assassino. Eso es lo que el Señor quiere que sepas. Que você faz. Si viste pornografía y estás casado, eres adúltero. É adúltero. Si mentiste, eres mentiroso. No hay justificativa. Que reconozcamos que somos pecadores y que no merecíamos Não merecíamos. lo que Dios nos dio. Deus nos deu. Pero que nos demos cuenta que a veces las cosas que nosotros encontramos insignificantes. El Dante decía, porque él dijo que ofendía a todos los chinitos, que van, los chinitos que andan manejando. El Dante dijo, ay Señor, perdóname por todas las veces que ofendí a esos chinitos. Os japoneses. Que uno mira como pecado insignificante. A él se lo mostró en una tela cuando ofendió a una mujer, Quando ofendeu uma mulher. porque casi lo chocan. Porque quase bate no carro dele. ¿Cuántas veces Quantas vezes los que manejamos que nós dirigimos no hemos ofendido? temos ofendido alguém. ¿Cierto? Que el Señor nos ayude y que podamos ver que todo es pecado. Tudo é pecado. No justifiquemos el pecado. Justifiquemos o pecado. Todo es pecado. Tudo é pecado. Maltratar a nuestros padres. Matar nossos pais. Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. Si pensaste en el cerebro, maldeciste a tu padre o a tu madre en el cerebro, pecaste. Você está pecando. A tu jefe cuando te está hablando, no estáis. Está falando. ¿Cuántas veces a personas, cierto? As pessoas El jefe, uy, está allá. ¿Y qué estás pensando en tu cerebro? está xingando, maldiçoando, Estás maldiciendo, odiando. odiando. Te entró la ira. Entrou a ira. Pensamiento, ¿cierto? Que se caiga, que le... ¡ah! Caia e desejando Y a deseando el mal. Ya pecamos, Já pecamos. ¿cierto? Pero dice que Dios es fiel y justo para perdonarlo. Como el pastor siempre dice, todos los días tenemos que ponernos a Temos que cuenta. colocar na conta. Todos los días. Todos os dias. Porque todas esas cosas Porque todas as insignificantes insignificantes que nosotros creemos que no hay, es un pensamiento, es una cosa. Ahí estaba con rabia y grité una estupidez. Son cosas São coisas que pecamos que pecamos. y lo hicimos mal Que fizemos porque mal. herimos a otra persona Que nos maltratamos a otra maltratamos persona. a outra pessoa. y esa persona tiene E essa sentimientos pessoa tem sentimento. y Dios ve las lágrimas de esa Deus vê persona. as lágrimas dessa pessoa. ¿Cierto? Que Dios nos ayude Deus nos a ajude poder a poder
ponernos las manos en el corazón colocar a mão no coração y decir, Señor, dizer, Senhor, tengo tanto tenho tanto que cambiar, tanto que mudar, soy tan malo, y no creernos santos como esa religiosa, la religiosos, como los fariseos, saduceos, ¿cierto? Los escribas. A veces nombramos a ese tipo de gente y todos decimos, ¿quién eran esos? Escriba era el evangélico pentecostal, el fariseo era el adventista, el seduceo era el bautista. Eso eran denominaciones. Eso significaba, saduceos eran diferentes denominaciones, doctrinas. Discutían lo mismo que discutimos nosotros, los evangélicos pentecostales, los bautistas, los adventistas, lo mismo. No es que Dios quiso decir esto en esta palabra. Yo decía, no. Él quiso decir esto. Lo mismo. Eso eran los saduceos, los escribas, diferentes denominaciones. Y hoy día también peleamos por cosas absurdas. No seamos religiosos. Ay, que si la mujer puede predicar, si la mujer puede ser pastora, ay, si el hombre no usa corbata no es cristiano. Y peleamos por cosas absurdas. En vez de decir, Señor, mira, soy inmundo, peco todos los días. Soy cristiano, pero sigo pecando. Sigo pecando, Señor, ayúdame. Perdóname por estos pecados. Sí, son pecados que caemos en el pecado, no nos mantenemos en el pecado, pero son pecados de la misma manera. Y debemos arrepentirnos. Y debemos reconocer el pecado. Y nombrar el pecado por su nombre. ¿Cierto? Espíritu de desorden. Espíritu, ¿cierto?, de pobreza. Espíritu de suciedad. Reprender las cosas por su nombre. Dice que Dios es un Dios limpio, un Dios organizado, un Dios ordenado. Y nosotros debemos ser igual correctos, cumplir nuestras promesas, que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Si decimos sí